En un mundo que se desmoronaba entre sombras y voces lejanas, Matusalén vivió más que ningún otro hombre. Su vida, tejida entre siglos, fue un hilo de luz persistente cuando todo a su alrededor se oscurecía. Era el último vestigio de una estirpe de hombres justos, un centinela de la fe en un tiempo donde la esperanza se evaporaba como rocío al sol. Nació bajo el cuidado de su padre, Enoc, un hombre que no caminaba solo, caminaba con Dios. Desde su infancia, Matusalén fue instruido en los secretos celestiales, aprendiendo no solo palabras sagradas, sino el arte de discernir entre el bien y el mal, en un mundo donde lo maligno comenzaba a reinar. En sus ojos había algo que los ancianos no podían nombrar, una paz antigua que parecía anunciar un propósito escondido. Cuando Enoc fue arrebatado misteriosamente, desapareciendo sin dejar rastro, el niño que fue Matusalén se convirtió en el portador de un legado invisible. Las palabras de su padre resonaban en su alma como un eco eterno. Aunque todo caiga, la promesa de Dios no fallará. Los años pasaron como estaciones sin fin. La humanidad se corrompía y la bondad era una flor marchita entre escombros. Pero Matusalén, ya hombre, no cedía. Fue padre de Lamec, a quien educó con el mismo fervor con que una antorcha se enciende de otra. Y cuando el nieto Noé nació, Matusalén supo que algo más grande que él se gestaba en el corazón del niño. Observó a Noé como quien mira el horizonte sabiendo que de allí vendrá la tormenta. En su nieto vio el reflejo de Enoc: rectitud, sabiduría temprana, silencio lleno de preguntas sagradas. Le habló de los días antiguos, de la voz de Dios en el jardín, de visiones y advertencias susurradas por los profetas. Y cuando el cielo empezó a oscurecer más allá de lo normal, cuando los vientos trajeron murmullos y la tierra crujía bajo sus pies, como si algo en sus entrañas se preparara para estallar, Matusalén comprendió. El juicio se acercaba. Vivió para ver los días más sombríos del mundo, pero también para sembrar la semilla del futuro. Su vida no fue solo longevidad, fue testimonio, fue resistencia, fue espera. Y aunque su muerte llegó como llega el ocaso tras 1000 auroras, su legado no murió con él. Noé, su nieto, llevó el peso de las profecías y el fulgor de una promesa que cruzaría las aguas de un juicio inminente. Matusalén fue más que el hombre más longevo de la historia. Fue el guardián del último alba antes del diluvio, el eslabón entre la pureza de Enoc y la obediencia de Noé. Un nombre que no se olvida, porque representa la fe que sobrevive incluso cuando el mundo se prepara para ser reiniciado. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte. Dios te bendiga.